Sí, profe. Buen día, profe, ¿qué tal? Bueno, Quería avisar que ya empecé a grabar la clase. dale, dale. Ok, gracias, mi niña. Bueno, vamos a ver hoy lo que es la importancia de la topografía en la construcción. Yo sé que ustedes iniciaron la clase de topografía con el Arquitaboada el viernes y esto es un complemento de lo que es lo que son los niveles que dieron el viernes con él. ¿Cuál es nuestro objetivo general? Dar a conocer la importancia de la topografía en la construcción. Y los específicos, ¿cómo llegamos a ese objetivo general? Conociendo los diferentes métodos utilizados para el relevamiento topográfico y el porqué de la importancia del conocimiento del terreno para los diferentes gremios. Ustedes saben que una construcción, el gremio de la construcción es el más, vamos a decir, completo y complejo de todos, porque no solamente están incluidos los que son los constructores en sí, sino también está la parte de aire acondicionado, de vidrio, de obras secas, hasta el último panadero que viene a darle de comer a la gente. Ellos también están incluidos dentro del gremio. ¿Ok? La tabla de contenido es la topografía, el concepto, reseña histórica, la evolución, la topografía en la modernidad y tipos de relevamientos topográficos. Concepto, ¿qué es la topografía? La topografía es una técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie o el relieve de la Tierra o una porción de ella. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles tanto naturales como artificiales. Naturales, en este caso, pueden ser los arroyos, eh, los lindes con cerros, montañas, y los artificiales ya vienen a ser las construcciones. Actualmente se desconoce el origen exacto de la topografía. Se cree que los primeros trabajos topográficos se hicieron en Egipto, ya que existen representaciones en muros y tablillas. En 1400 a.C., Heródoto dice a Sesostri que divida la tierra de Egipto en predios para cobrar impuestos, creando puestos de funcionariado llamados tendedores de cuerda, que se dedican a medir. Los tendedores de cuerdas eran los que te daban tu porción de terreno y la porción de ese terreno vos tenías que pagar en impuestos, ¿verdad? Es lo mismo que ahora se hace, solamente que ya no tenemos, vamos a decir, los tendedores de cuerdas, que se llaman de otra manera. Está en catastro, ¿ok? Otros autores marcan como el principio de la topografía Tales de Mileto y Anaximandro, que son los que realizan las primeras cartas geográficas. Como señala el ingeniero geógrafo francés Pierre Merlin, la topografía nace al mismo tiempo que la propiedad privada. ¿Ustedes por qué creen que dicen que nace al mismo tiempo que la propiedad privada? Si alguien me puede decir. Porque hay una necesidad de empezar a cobrar por encima de la propiedad que cada uno tiene. Así mismo, sí. ¿Y cómo fue evolucionando? Desde
Tales de Mileto hasta ahora, que nosotros hacemos solamente el posicionamiento, ya ni siquiera es muchas veces con trípode para la lectura, ya no tenemos esta figura, sino simplemente tenemos un teléfono o este aparato que nos da el posicionamiento. ¿Ok? Eso cuando tengamos nuestra clase práctica, también va a estar un grupo, en este caso de topógrafos que utilizan, porque en la obra donde estamos utilizamos ese tipo de aparatos para hacer el replanteo de toda la obra. Así que van a conocer también este aparato que está aquí, además del que vamos a utilizar, que es nuestro famoso nivel óptico, que sí es esta figura que está aquí. ¿Ok? La topografía en la modernidad. Tenemos, a ver si puedo agrandar un poquito más. La topografía se divide en actividades fundamentales y división de la topografía para su estudio, de las cuales las fundamentales es el trazo y el levantamiento. El trazo, que consiste en el replanteo sobre el terreno de las condiciones establecidas en un plano, y el levantamiento, que son las operaciones necesarias para la obtención de los datos del terreno para el plano. Por eso se dice, vamos a hacer un levantamiento topográfico. Es cuando vamos a obtener datos del terreno, de la propiedad, para llevarlo a un plano. ¿Sí? Sin embargo, el trazo es el replanteo de lo que ya se realizó en un plano, que vamos a llevarlo al terreno. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, entiendo. Ok. Bueno, división de la topografía para su estudio. Topografía estudia las leyes que rigen para las formas del terreno. Y la topometría establece los métodos geométricos de medida. Y la planografía es la representación gráfica de los resultados, es el estudio topográfico, es el dibujo topográfico. La topometría es de lo que nosotros establecemos de vuelta como planimetría, altimetría y agrimensura. La planimetría es todo lo que está en el plano horizontal en la ubicación. Y la altimetría son las alturas y niveles. En las alturas también entran los árboles. ¿Sí? Y niveles, así como le había dicho, de montañas o también de presiones muy fuertes, y todo lo que esté, sean los accidentes naturales. Y la agrimensura, el terreno y sus fracciones, el famoso deslinde. Agrimensura es, si vos tenés un terreno, ubicar tu terreno y cuáles son los límites de ese terreno. Por eso es con sus fracciones, porque generalmente el plano manzanero, como ustedes conocen, si es uno o dos terrenos dentro de la manzana, vos tenés que ubicar esos terrenos dentro de esa manzana con los linderos y medidas establecidas en lo que son en la documentación. En este caso es su escritura, ¿sí? La escritura pública. Cualquier cosita me consultan, ¿sí? Tipos de levantamientos topográficos. De terrenos en general. Marcan linderos o los localizan, miden y dividen superficie. Ubican terrenos en planos generales,
ligando con levantamientos anteriores o proyectos de obras y construcciones. En este caso es un deslinde de terreno donde no existe ninguna construcción a los costados. En este caso, por lo visto, ya es más en la ciudad donde ya existen construcciones y se hace el deslinde primeramente del terreno que corresponde. Y esto es cómo se toman las medidas, ¿sí? Siempre en horizontal, porque las diagonales, como ustedes saben, son más largas, ¿ok? Hidrográficos y marinos. Asociados al estudio de cuerpos de agua, se calculan profundidades, líneas de playa, corrientes, instalaciones de puertos, etc. Estos también son levantamientos y estos son levantamientos naturales de los ríos, cuáles son sus límites. Se ve también con el estudio de cuántos milímetros cae anualmente en esa zona, si es inundable o no, y si es que crece y si tiene crecidas muy grandes ese arroyo, entonces de cuántos milímetros o de cuántos metros es la crecida, ¿sí? De vías de comunicación son proyectos lineales que van de un punto a otro lo más directo posible. Estudia y construye caminos, ferrocarriles, canales, líneas de transmisión eléctrica, poliductos, gasoductos, etc. Estos son la topografía en caminos. En este caso sí, para caminos, para todo lo que es vialidad, hasta ahora se estudia o se hace los levantamientos con nivel óptico porque es lo más preciso que tenemos. Ni siquiera el nivel con el satélite es tan preciso como el nivel óptico. Entonces nosotros en la vía, que también vamos a verlo cuando estemos en obra, cómo se realiza esta nivelación de caminos para el cargado muchas veces y exclusivamente de asfalto, porque el asfalto, como bien ustedes saben, es caro, uno, y él tiene que estar perfectamente nivelado o con los desniveles, porque generalmente la vía no es recta, sino tiene una pequeña curva, tiene una pequeña curvatura para el desagote y todo eso. Entonces, esa nivelación sí se sigue haciendo con los aparatos que nosotros vamos a utilizar para sacar los niveles de una propiedad, ¿sí? En este caso es también con puntos montañosos, ¿sí? Arquitectónicos. Realizan la medición sobre obra a construir y ya construida con el fin de calcular cantidades de obra, controlar deslizamientos, declinaciones, etc. Hay lugares muy montañosos donde sí es necesario hacer un relevamiento de cuál zona o de qué zona se podría desprender y en qué medida podría afectar ese desprendimiento a las poblaciones más cercanas. Y esto que son las curvas de nivel, que ustedes ya conocen seguramente por proyecto. En proyecto ustedes dan sobre la curva de nivel, ustedes hacen sus proyectos, ¿sí? En minas, la topografía en minas, fija y controla la posición de trabajos subterráneos y los relaciona con otros superficiales. Entonces la topografía también está, como ustedes ven, en todas estas disciplinas, ¿verdad? También se utiliza en minería para la extracción de minerales y ven
ven cómo van bajando las curvas que tiene este sector minero, ¿sí? Para levantamientos catastrales se hacen en ciudades, zonas urbanas, rurales, municipios, para fijar linderos o estudiar las obras urbanas. Y finalmente, realizar el cobro de impuestos, que es más o menos lo que vimos desde el inicio. Sobre una superficie uno paga un impuesto inmobiliario. Antes tenían los tendedores de cuerda, ahora nosotros tenemos el catastro. Y desde tiempos inmemoriales, como ven, nosotros seguimos pagando la superficie que habitamos o las superficies que tenemos a nuestro nombre y por la cantidad de metros cuadrados construidos, porque una parte es pagar un impuesto sobre terreno sin edificación y otro es pagar un terreno, el costo del terreno más la superficie edificada, ¿ok? Que para esto también ustedes tienen que hacer el levantamiento topográfico para saber cuántos metros cuadrados de construcción nosotros tenemos, ¿ok? Para poder pagar ya sea impuesto o para hacer refacciones o lo que fuese necesario dentro de una propiedad. Levantamientos aéreos y por satélite se hacen por fotografía, generalmente desde aviones, se usan como auxiliares muy valiosos. Esto se hace ya a través de drones. Voy a mostrar después algunas imágenes o cuando estemos en obra, entonces vamos a ver toda la seguidilla de cómo fue avanzando o cómo se dieron los avances en este predio, ¿sí? Que es bastante interesante para que ustedes puedan conocer cómo se utiliza, qué se utiliza y los avances tecnológicos también desde el punto de vista de la topografía. ¿Para qué sirve la topografía en la arquitectura? De gran importancia en la aplicación y proyección de diseños arquitectónicos y de ingeniería, ya que es la base en la que un diseño o futuro proyecto deberá emplazarse. Nosotros debemos de conocer a profundidad la topografía del terreno para poder ubicar en él los diseños arquitectónicos, las edificaciones, ¿ok? Ya sea camino, ya sea vivienda, ya sea edificio de departamento, edificio de oficinas. Entonces, para todo tipo de diseño arquitectónico es necesario conocer a profundidad el suelo, el terreno, qué hay a los costados, qué hay en el fondo, cómo son las curvas de nivel, aparte de tener en cuenta el suelo, ¿sí? También es muy importante para replanteos, no solo en diseños a construirse, sino también relevamientos de edificaciones ya consolidadas. Así como le había dicho, relevamiento de edificaciones. Si es que nosotros vamos a hacer alguna modificación de cocina, de sala, de lo que fuese, nosotros necesitamos primeramente el relevamiento de ese sitio para después pasarlo al CAD o si es que alguien lo hace a mano también y poder modificarlo y después volver a esa propiedad y poder hacer las modificaciones correspondientes o las que sean necesarias. En conclusión, podemos concluir que la topografía es esencial en varios campos, donde podemos destacar, entre otros, a la arquitectura, su utilización en el ordenamiento territorial, urbanizaciones, intervención en patrimonio arquitectónico y culturales,
además de ser un requisito indispensable para la implantación de cualquier tipo de construcción sobre un determinado territorio. Ustedes saben que nosotros tenemos un casco histórico, entonces eso también se tuvo que haber relevado hasta dónde es, de qué tiempo. Por eso también dice intervención en patrimonios arquitectónicos, porque también se hace un relevamiento de qué es lo que existe, en qué parcela de suelo o en qué parte del país o y hasta dónde llega, cuáles son sus límites. Y eso solamente a través de la topografía, ¿sí? Y acá está lo que teníamos los tendedores de cuerda, que cada nudo era 1 metro, ¿sí? Entonces, cómo iban uniendo para saber cuántos medía cada propiedad. Era con cuerdas y ellos tenían su unidad de medida el metro o la yarda, pero generalmente ellos, ¿qué es lo que hacían? Como no tenían cinta métrica, no existía cinta métrica, entonces eran por nudos, ¿ok? Bueno, hasta aquí lo que es la parte de topografía. Nosotros vamos a pasar ahora a materiales aglomerantes. Este material está disponible para ustedes en la plataforma. Esta es la bibliografía, la webgrafía y las fotografías. ¿Ok? Entonces, cualquier consulta sobre este tema, si alguien quiere decir algo. Si alguien quiere decir algo, si tiene una opinión diferente, si es que quiere dar algún aporte. Muy bien, profe, por ahora. Todo muy claro, pues. Claro, bueno, ok. Vamos a pasar entonces a lo que son materiales, ¿ok? Materiales aglomerantes. ¿Qué son materiales aglomerantes? Son los cuerpos que tienen la propiedad de adherirse a otros, empleándose en la construcción para unir o enlazar los materiales, generalmente pétreos, que integran las fábricas, recubrirlos con enlucidos y revoques o formar pastas más o menos plásticas llamadas morteros y hormigones que permiten ser extendidas y moldeadas convenientemente, adquiriendo después de endurecidas el estado sólido. Entonces, ¿qué es? Son cuerpos que tienen la propiedad de adherirse a otros, empleándose en la construcción para unir o enlazar los materiales, ¿sí? Entonces, no es lo mismo aglomerantes que aglomerados, ¿ok? Su clasificación en aéreos, hidráulicos, hidrocarbonados. Los aéreos son los que solo se endurecen en el aire, dando morteros no resistentes al agua. Comprenden el yeso, la cal y la magnesia. Los hidráulicos, aquellos que se endurecen en forma pétrea tanto en el aire como en el agua, pertenecen a este grupo las cales hidráulicas y los cementos. Hidrocarbonados, los forman los hidrocarburos más o menos líquidos o viscosos que se endurecen por enfriamiento o evaporación de sus disolventes, como el alquitrán y el betún. Todos conocen estos materiales, ¿verdad? El yeso, la cal, la magnesia, ¿sí?
Cales hidráulicas es una cal especial que nosotros no tenemos aquí. Generalmente hay que mandar traer de afuera, pero sí existe en Europa. Así que todo lo que ellos tienen de revoque o lo que fuese, ellos sí lo pueden volver a utilizar o pueden volver a utilizar el mismo material. ¿Por qué? Porque solamente lo tienen que retirar y volver a reutilizar. Es reutilizable. En nuestro caso, no. Esto también conocen el alquitrán, el betún. El betún generalmente lo utilizábamos para betunar nuestros zapatos. Así que ustedes saben que esto tiene algún tipo siempre de disolvente para que vuelva a ser líquido una vez que aumente la temperatura, ¿sí? Fraguado. Los aglomerantes aéreos e hidráulicos son cuerpos sólidos finamente pulverizados que al reaccionar con el agua fraguan y endurece en un tiempo más o menos corto. Siempre se habla del fraguado, ¿sí? El fraguado entonces es la relación con el agua y el tiempo en que se endurece. Ya puede ser corto, largo, medio, de acuerdo a la finalidad. Los aglomerantes hidrocarbonados solo precisan ser calentados a cierta temperatura para su fácil extensión, consolidándose al perder su viscosidad. ¿Ustedes conocen el asfalto sólido? ¿Sí? El bleque que antes le decíamos que es asfalto sólido. ¿Conocen? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, eso es lo que los albañiles calientan en un recipiente y le colocan queroseno y empiezan a revolver. Y con eso se hace, o sea, se crea una película sobre toda la legislación, para hacer toda la legislación horizontal generalmente y muchas veces vertical también, pero su colocación en la construcción en forma horizontal es la más conocida o la que más se utiliza dentro de nuestro medio. Ahora muchos ya le colocan asfaltrol o similares, pero nunca va a ser lo mismo, porque esto es un material que no se pierde con el paso de los tiempos. Siempre crea una película lo suficientemente impermeable como para que la humedad no suba. Sin embargo, el asfaltrol o otros que te van a decir, ah, sí, este reemplaza, este es espectacular, funciona súper bien. Bueno, hay construcciones que pasado el tiempo, unos 20, 30 años, ya empieza a tener problemas de humedad, justamente a ese tipo de productos. Vamos a negro limo, ¿sí? Esos productos son muy buenos, pero no siempre son los que corresponden ser utilizados para lo que es el lugar más comprometido, en este caso la aislación horizontal, porque no da gusto que la pared se caiga, la pared de la casa, de los lugares que uno hizo, que se empieza a pelar por el tema de humedad. Ese no da gusto porque no tiene una solución muy fácil y menos todavía barata. Siempre es, cuando es problema de humedad, son soluciones costosas. Eso hay que tener en cuenta y muchas veces mismo el personal no quiere utilizar ese tipo de materiales porque para ellos es más trabajo, es mucho más trabajoso el tener que derretir el asfalto con queroseno y pintar, porque tampoco es muy fácil su colocación, que agarrar una pintura tipo asfaltrol o asfaltín y pintar con una brocha.
También el tiempo en que se emplea es mayor porque tiene que hacer todo ese procedimiento. Entonces, muchas veces por la premura uno va eligiendo otro tipo de materiales, pero a la larga tiene realmente otros resultados, ya sean buenos o malos, de acuerdo al tipo de material que uno utilizó. El primer material de construcción aglomerante empleado por el hombre fue la arcilla, habiéndose encontrado construcciones primitivas hechas con tapial, arena arcillosa y adobes. Los egipcios utilizaron el barro arcilloso del Nilo para mortero de los adobes y el yeso. Después la cal en sus monumentales construcciones pétreas, como las pirámides. La humanidad no empleó otros aglomerantes hasta que a finales del siglo XVIII Smithson observó las propiedades hidráulicas de las calizas arcillosas. Los aglomerantes hidrocarbonados no fueron empleados en cantidades hasta finales del siglo XIX, en que se utilizó en la pavimentación de calles y carreteras. El yeso, ¿qué es el yeso? Es la resultante de la deshidratación total o parcial del algés o piedra de yeso, reducido a polvo y amasado con agua. Recupera el agua de cristalización endureciéndose. Estado natural, se encuentra muy abundante en la naturaleza en terrenos sedimentarios presentándose en dos formas: cristalizados en forma de nigrita y con dos moléculas de agua denominado piedra de yeso o algés. La piedra de yeso se encuentra cristalizado, formando rocas muy abundantes. Según su estructura, existen las siguientes variantes: el yeso fibroso, espejuelo en flecha, sacarino y yeso calizo o piedra ordinaria de yeso. El yeso fibroso, con el cual se obtiene un buen yeso para mezcla. El espejuelo es un buen yeso para estucos y modelados. ¿Sabes lo que son estucos, verdad? Y modelados. ¿No? ¿Sí? Bueno, para los que no saben, entonces los modelados son los que generalmente, no sé si ustedes tuvieron en algún momento, en las escuelas generalmente se lleva siempre una figura de yeso y vos pintás esa figura de yeso. Y bueno, esos son los modelados. ¿Ok? Es un yeso mucho más puro, mucho más blanco, no es gris, entonces tiene muy poco, vamos a decir, muy poca aleación con otros, por ejemplo, con tierra, con arenisca, con otros elementos, ¿sí? Entonces, es mucho más blanco, por eso se clasifican de vuelta en la blancura y la pureza del yeso. En flecha, excelente para el vaciado de objetos muy delicados. El sacarino para la decoración y escultura, que son famosos, los que nosotros decimos, tiene moldura de yeso, ¿sí? O le decimos yesito, tiene cielo raso de yesito y tiene de vuelta molduras, ¿sí? Entonces, en ese caso, se utilizó probablemente el sacarino. ¿Por qué? Porque es mucho más blanco, es más puro. El yeso calizo o piedra ordinaria de yeso da un buen yeso endureciéndose mucho después de fraguado. La piedra de yeso o algés en cualquiera de sus variantes, cuando está pura, es incolora o blanca, pero generalmente contiene impurezas, adquiriendo coloración amarilla, gris, rojiza, etcétera, debido a la presencia de arcilla, de óxido de hierro, de sílice o de caliza. El calor actúa sobre la piedra de yeso de tal forma que hace que se puedan obtener las distintas variedades que se usan en la construcción.
Las clases de yeso. Yeso negro o gris es el que se obtiene con algés que contiene gran cantidad de impurezas, directamente calcinado, groseramente molido y se emplea en obras que no vayan a quedar aparentes, bóvedas, tabiques, etc. El yeso blanco, el que contiene un 80% de semihidrato y está bien molido, se emplea para enlucir paredes, estucos y blanqueos. Y la escayola es el yeso blanco de mejor calidad y se emplea para el vaciado, molduras y decoración. La cal aérea es el producto resultante de la descomposición por el calor de las rocas calizas. Se calientan a una temperatura superior a los 900 grados centígrados. Cal viva, el óxido de calcio también se le llama cal viva, siendo un producto sólido de color blanco, amorfo aparentemente, inestable por tener gran avidez para el agua, una vez apagada, desprendiendo calor, elevándose la temperatura a unos 160 grados centígrados, pulverizándose y aumentando considerablemente su volumen aparente. Cal viva, ¿ustedes se acuerdan? Ustedes vieron ya el apagado de la cal, ¿verdad? Bueno, eso es cal viva, que generalmente utilizamos una vez después de que haya sufrido todo este proceso para el revoque. Clasificación: la cal grasa, las cales áridas o magras y cales hidráulicas. Cal grasa contiene un 5% de arcilla y al apagarse da una pasta fina, trabada y blanca que aumenta mucho el volumen, permaneciendo indefinidamente blanda en lugares húmedos y fuera del contacto con el aire. Las cales áridas o magras son las que proceden de calizas que aún teniendo menos del 5% de arcilla contienen además magnesia en una porción superior al 10%. Al secarse en el aire, se reducen a polvo. Por estas malas cualidades no se utiliza en la construcción. Y las cales hidráulicas proceden de la calcinación de caliza que contienen más del 5% de arcilla, además de las propiedades de las cales grasas, la de poderse endurecer y consolidar en sitios húmedos y debajo del agua. La extinción o apagado de la cal. El apagado es espontáneo al aire, por aspersión, por inmersión o por fusión. Espontáneo al aire consiste en extender los terrones de cal viva sobre una superficie plana, resguardada de la lluvia, exponiéndola a la acción del vapor de agua de la atmósfera para que la absorba. El apagado por aspersión se riega con una regadera o con un pulverizador la cal extendida sobre una superficie en capas, con una cantidad aproximada del 25 al 50% de agua. Y el apagado por inmersión, fragmentados los terrones de cal viva al tamaño de nueces, se coloca en cesto de mimbres o introducen durante 1 minuto en agua hasta que produzca un principio de efervescencia. Pero todos estos son apagados mucho más tediosos, o depende del tipo a que ustedes van a utilizar o cómo se va a utilizar. Entonces, este tipo de apagado. El que generalmente se utiliza en obra es por fusión. Este procedimiento es el que suele utilizarse a pie de obra y según la importancia de esta se hace en mayor o en menor cantidad. ¿Por qué se compra generalmente en las construcciones la cal viva? Porque es mucho más barato. Y el producto o el tipo de revoque que sale del mortero con cal es de muchísima mejor calidad que cualquier mortero que se haya hecho con muro cal.
En las obras grandes generalmente todavía se utilizan el apagado de la cal viva, porque realmente es mucho más barato por el costo mismo. Ahora sí, ya hay, o desde algún tiempo atrás, por el tiempo, entonces la gente compra ya cal apagada, que viene en bolsas así como el cemento de 25 kilos, ¿ya? Que también da un revoque muy bueno, mucho más plástico, más trabajable y no se cuartea tan fácilmente como cuando uno usa Murocal. Si todos conocen ese producto, el Murocal es buenísimo para hacer morteros para asiento. Mortero de asiento es espectacular, Murocal o similares, los aditivos que reemplazan a la cal, porque además le da resistencia a la mezcla. Pero en revoque uno necesita que la mezcla sea más plástica y que sea más maleable y con el tiempo no sea demasiado dura, porque esa dureza puede, si bien para el mortero de asiento es espectacular, funciona súper bien, para los revoques se quiere muchas veces cuartear, entonces le aparecen fisuras en todas las direcciones, no hace falta, cuando es a 45 generalmente es por tema de cimentación o de asentamientos diferenciales de terreno, de suelo o de la cimentación, pero en este caso son, vamos a decir, el famoso otiri. Entonces, son pequeñas fisuras lineales que van apareciendo. Por ese motivo es que es mucho más fácil, o por lo menos con el tiempo uno se da cuenta que hay materiales que si bien se utilizaron hace 50, 1000 años, hasta este momento se siguen utilizando. ¿Por qué? Por sus beneficios o por sus propiedades, por las propiedades mismas de ese producto, ¿sí? Entonces, cuando vayan a hacer no sé, alguna intervención, generalmente uno inicia ensayándose por la casa de los padres o por su casa o por la casa de algún pariente, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta los elementos o por lo menos los productos a utilizar para tal o cual caso. Muchas veces te dicen las indicaciones del producto, que es buenísimo, que esto, aquello, ¿verdad? Pero por experiencia le digo que muchas veces no es así. Y van a encontrar a gente que sí le gusta y a que no le gusta. Pero probablemente ustedes vayan a tener que hacer su experimento o sus pruebas y ahí van a tener el resultado o de acuerdo a los resultados de las pruebas que ustedes mismos realicen y con la experiencia, entonces, bueno, por eso es que no se usaba o por eso se usa o por eso, o vamos a ver qué pasa si hago esto con esto. Entonces son diferentes pruebas que uno va realizando, pero ya en la profesión, ¿sí? La cal hidráulica es la cal parcialmente hidratada o apagada en polvo que además de solidificarse o fraguar en el aire lo hace debajo del agua. Si la caliza primitiva contiene arcilla o se le añade artificialmente la proporción del 8 al 20%, el producto resultante de la cocción reducido a polvo por extinción tiene propiedades hidráulicas. El fraguado, la cal se solidifica por la cristalización de la cal apagada. El tiempo de fraguado varía desde 2 para las eminentemente hidráulicas a 36 para las débilmente hidráulicas. El color es más oscuro cuanto mayor es el índice hidráulico. En el caso de la cal, nosotros
lo que se utiliza generalmente en la construcción, y si es cal viva apagada en obra, generalmente se tiene en piletas de apagado. Y un dato más, bueno, esa cal que apagada en obra puede ser utilizada solamente si es que está fría. Así que nosotros tenemos que utilizar cal fría, no cal caliente, cal apagada fría. ¿Cómo uno sabe si es que esa cal ya está apta para la utilización en la obra? Generalmente las piletas para apagado de cal tienen por lo menos de profundidad 1,5 metros, más o menos. 1,5 metros, 2 es mucho, pero 1,5 metros es el promedio. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno introduce un palo hasta el fondo y lo saca y prueba con la mano. Generalmente probamos con el dedo, entonces, a ver si está todavía tibio. Si está tibio, no se utiliza. Si está caliente, mucho menos. Y esa prueba se hace después de pasado los 5 a 8 días. Porque la cal tiene justamente esa propiedad. Es súper caliente y para que se pueda apagar y durante ese proceso por lo menos llega a una temperatura de 160, 170 grados. Es por eso que nosotros tenemos que dejar enfriar para después emplear en la construcción. ¿Se entiende? Profe, Sí. también cuando se hace el apagado de cal, días después de apagar el cal, la cal baja todo en la parte de abajo y el agua queda arriba súper cristalino. Otra vez. Sí, así mismo. Sí, sí, sí. Pero hay que tener mucho cuidado con el apagado de la cal, porque además de ser bastante peligroso, las personas que no tienen mucha experiencia con ese sistema de apagado, entonces pueden sufrir quemaduras muy graves por la alta temperatura a la cual llega. ¿Se entiende? ¿Alguien más quiere compartir o decir algo o tuvo alguna experiencia? ¿Alguien más quiere compartir algo? Nada. Bueno, hasta aquí nosotros llegamos ahora porque viene el tema del trabajo práctico. Probablemente ya lleven sus plantas para empezar a trabajar con ellos. Y hasta que entre la Arquimedita, entonces tienen un pequeño receso, pero ya creo que vas a entrar enseguida. Así que sí que tienen alguna consulta sobre la clase de hoy, o si piensan y dicen, ah, bueno, este se dio la vez pasada, o quieren investigar un poco más y tienen algo, o por lo que se dio hoy, vieron en obra o fueron o en su casa se está trabajando o algo, o alguna construcción y lo quiero compartir, la clase que viene lo mismo lo puede hacer, ¿ok? Todo lo que sea construcción y todo lo que sean experiencias siempre serán bienvenidas. Hay que tratar de siempre pasar sobre la experiencia de los demás para no tener que pagar las consecuencias, porque generalmente en obra uno paga y paga caro las consecuencias, ¿sí? ¿Ok? Dale. Entonces les dejo con Mirta y con Milena, ellas dos que van a estar desarrollando el trabajo práctico con ustedes. Y nosotros nos volvemos a ver el próximo viernes, ¿ok? Que tengan un buen fin de semana. Si es que algo no se entendió o si es que quieren consultar y después de leer
lo que ustedes tienen en la plataforma, entonces también lo podemos hacer en la próxima clase, ¿ok? Dale. Vale, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. A Buen día, todos. maestro. Dale, chao, chao.